Este del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Andrés Marrancini Grullón, abogado, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes. Muy buenos días, Andrés. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, Ramón, Jacqueline. Muy buenos días a los amables televidentes que nos miran y nos escuchan hoy en la mañana. Buenos días, Andrés. Bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Bueno, hoy el turismo es uno de los temas importantes y quizás ahora es que muchos dominicanos o algunos dominicanos se han dado cuenta de la importancia de esta actividad. Andrés, se abrieron los hoteles en julio, llegaron 54,000 extranjeros, el resto dominicanos no residentes, 50,000 en agosto, lógicamente falta el mes de septiembre. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes de la recuperación del sector, de la llegada de visitantes extranjeros y de las medidas que se han anunciado, que son medidas acordadas entre el gobierno y azonadores y todo el sector? Sí, bueno, lo primero es que obviamente la llegada tiene mucho que ver con la disponibilidad de rutas aéreas y con los mercados de los cuales nosotros recibimos turistas que se encuentren abiertos o no. Por el momento nosotros tenemos a Europa en una situación particular, por ende no estamos recibiendo turismo de Europa. De Canadá, por el momento le están aplicando cuarentena al regreso, por ende no estamos recibiendo un volumen importante de turistas. Fundamentalmente norteamericanos son quienes están viniendo a la República Dominicana, con una merma importante en las rutas tradicionales que teníamos de charter, de colocación de tour operación, y se van poco a poco recuperando las rutas tradicionales de aerolíneas comerciales. Y se trata, básicamente es eso lo que provoca que el crecimiento vaya desde el punto de vista de pasajeros, tiene que ver con la disponibilidad, que los aviones no están viniendo llenos aún, o sea, vienen con bastante disponibilidad, se van bastante llenos, pero regresan, al revés, vienen bastante llenos, pero más de dominicanos, personas que vienen residentes, dominicanos ausentes, que en el inicio del proceso de apertura regresaron rápidamente a República Dominicana, pero como dices, turistas, la verdad que han sido lo menos. Sí, Andrés, ¿y cuáles son las expectativas que se tienen con este anuncio que hizo el presidente, el incentivo para que los dominicanos disfruten los hoteles nuestros con tarifas especiales? Pero no podemos dejar a un lado de que estamos viviendo una crisis económica donde miles de dominicanos han perdido sus empleos. Y bueno, la clase que pudiera ir también está siendo reservada a la hora de gastar su dinero. ¿Cuáles son las expectativas de que esto realmente pueda funcionar y que a esas tarifas súper especiales se puedan llenar los hoteles y pueda haber una recuperación económica a través de esa acción? Bueno, lo del llenado, Jacqueline, es relativo. Nosotros, esto es con mucha cautela, con mucha prudencia. Los hoteles están permitidos operar a un 30% de capacidad. Es lo que establecen los protocolos y es sobre esa capacidad que estamos disponiendo de habitaciones. Los incentivos al turismo local era un reclamo de toda la sociedad. O sea, nosotros no me faltaba un programa que visitara donde la pregunta no surgiera. Y la realidad es que la visita del dominicano es importante en dos aspectos. Obviamente genera un movimiento económico dentro de las propiedades, fundamentalmente los fines de semana, pero también es el primer cliente que puede hablar bien de la propiedad y del programa de reapertura de los hoteles. Entonces tiene un valor estratégico y los detalles del cómo, básicamente es una combinación de facilidades económicas combinado con tarifas especiales dispersados a través de los canales de distribución tradicionales como agencias de viaje, que genera movimiento económico en toda esa estructura. Mientras yo active, cada habitación que yo activo 1.2 empleos, y mientras más empleo active, más empleo saco de fase, más sostenible hacemos todos los programas y por ende las propiedades se encuentran en mejor posición para entrar a la temporada alta. Andrés, antes de que se me olvide, ¿ustedes están conformes con que la ocupación sea un 30%?
Bueno, no hemos tenido la capacidad de llenarlo más allá de eso, Jacqueline. Nosotros sí que en temporada alta va a subir un poco a un 50% y ya para el primer trimestre del año que viene va a llegar a un 70%. Pero ahora, septiembre y octubre nunca han sido meses en la región del Caribe de movimiento importante. De hecho, son los meses más malos tradicionalmente. Nosotros estamos preparándonos para la temporada alta con una meta específica de todas estas medidas que se están implementando, porque algunas tienen que ver con ejercicios diplomáticos de reapertura de fronteras, de corredores sanitarios entre un país y una ciudad, y se trata mucho de nosotros hacer conocer la información de la situación sanitaria de los polos turísticos, que definitivamente es distinta a las grandes urbes de la República Dominicana, y de eso se trata. O sea, nosotros estamos iniciando, fue el día 15 de septiembre que iniciamos con el nuevo esquema, y estamos en el proceso de comunicación de manera insistente dentro de los mercados, los países emisores, corrigiendo los mensajes y las normas de aplicación a nivel de aeronáutica, con las agencias de viaje, con las aerolíneas. La semana pasada fue que se implementó o se aprobó las nuevas modificaciones de protocolo para ser comunicado a las aerolíneas en una sesión extraordinaria de la Junta de Aviación Civil, por ejemplo. Tuvimos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Álvarez, en el que compartimos incluso con funcionarios de la CDC para entender un poco cómo evalúan República Dominicana, cómo podemos mejorar, qué podemos hacer para comunicar de manera efectiva las cosas la evolución positiva que está teniendo el tema sanitario en la República Dominicana. Andrés, pero el 1 de octubre abren todos los hoteles. Bueno, hay un programa de apertura. El presidente solicitó como fecha, realmente es en el mes de octubre, porque hay un programa, él mencionó el 1 de octubre, pero creo que va a ser una semana después de esa fecha que realmente estarán ya todos operacional. Eso no significa que va a estar el 100% de los hoteles, lo que significa que si una compañía tiene 4 hoteles, uno de sus hoteles va a estar abierto, pero ninguna tendrá todos sus hoteles cerrados. O sea, primero eso, porque es un tema de cómo lo llenamos. Si los mercados, no tengo todos los mercados disponibles abiertos. Ahora Sudamérica empieza a abrir unas cuantas fronteras que originalmente no estaban en planes. Nosotros no teníamos en el horizonte a Colombia. De hecho, nos sorprendió estamos contentos con la sorpresa de que Avianca reanuda vuelos a República Dominicana, y Colombia no estaba claro de que iba a abrir fronteras a la fecha que ha dicho que va a abrir. Por ponerte un ejemplo, Chile no lo teníamos claro, ya evoluciona un poco, ya tenemos más información, Argentina también. En Europa estamos trabajando en el mercado de Alemania, que es importante para nosotros con respecto a Puerto Plata, y así vamos trabajando. O sea, con Italia estamos en conversaciones para el tema del corredor. Pero esos son ejercicios diplomáticos, tú sabes, es un poco diferente no es solo que yo quiera vender, sino que los países tomen la consideración de permitir a sus ciudadanos viajar hacia un destino turístico con las condiciones que nosotros entendemos que deben de venir, pero en adición a eso, también dependemos mucho de la evolución del propio país emisor. O sea, no tampoco todo depende de República Dominicana, que es la gran complejidad de esta crisis. Así es. Andrés, ¿se tienen hasta el momento cifras de lo que ha sido el impacto del COVID y el cierre de los hoteles hasta este momento? Es decir, ¿cuánto se ha perdido por ese concepto? Bueno, se ha perdido muchísimo dinero desde el punto de vista de ingresos de divisa, de ingresos de salarios, todo, se ha perdido muchísimo dinero. Nosotros en cifras específica, tú puedes calcularlo sobre la base de la merma de ingreso de divisa. Nosotros recibíamos 450,000 turistas. Ahí Ramón es un experto. De esos 450,000 turistas gastaban $107 diarios y se quedan promedio 6 días. Eso es lo que no ha llegado a República Dominicana, 2,000 y tantos millones de dólares por el momento. Eso es lo más que te puedo decir. Con respecto a cierre, ninguna propiedad ha cerrado de manera definitiva, todas tienen expectativa de reapertura, pero una recuperación plena del sector tomará tiempo. Y cuando digo recuperación plena, una cosa es la recuperación de la tasa de ocupación, pero otra cosa es la recuperación de la tarifa, que permita ingresos que sostengan las operaciones y que permitan reinversión y expansión. Y justamente hablando de eso, porque la inversión en el turismo, básicamente en hoteles, es el grueso mayor
de la inversión extranjera directa en la República Dominicana en los últimos años. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los proyectos que estaban en construcción o los proyectos que estaban en carpeta, que estaban a punto de iniciar? Tú sabes, Ramón, que la mayoría de los proyectos que están colocando toman más o menos un proyecto de hotelero de construcción entre 18 y 24 meses. Si tú asumes que nosotros una recuperación plena del sector debe de ocurrir en unos 18 meses con una evolución positiva, tomando en cuenta que a mediados de año inicie un despliegue de vacuna importante a nivel mundial, una recuperación plena puede venir en esa franja de 18 a 24 meses. Entonces hace sentido impulsar la inversión para tener producto nuevo al momento de que se tenga la entrada de temporada alta en un momento de recuperación plena. O sea que sería táctico, vamos a decir, continuar una inversión que ya se haya iniciado y que tenga fecha de apertura en ese espacio de tiempo. Ha habido gente que ha parado, pero la mayoría de las inversiones han continuado. De hecho, tuvimos un primer Picasso hace 2 o 3 semanas de un hotel de 500 habitaciones en Micho, un polo en desarrollo, haciendo inversión, que es importantísimo, porque no es un polo consolidado, sino que está en proceso. Y atreverse a ese tipo de inversión, obviamente hay mucho dolor ahí de gente de la comunidad, que es el propietario de la tierra, que cree mucho en su tierra y hay que apoyarlos. Andrés, ¿qué va a pasar a partir de diciembre con los empleados del sector que están bajo la modalidad del programa FASE, pero que termina en diciembre? ¿Qué va a pasar con una ocupación tan modesta como la que tenemos ahora mismo y con un futuro de recuperación del sector hasta cierta forma incierto? Porque no solamente depende de nuestro país, como tú bien has explicado, sino del país emisor, de donde vienen los turistas. ¿Cuál es la planificación? ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a los recursos humanos se refieren? Bueno, la idea que nosotros estamos desarrollando y que estamos en eso es tratando de activar la mayor cantidad de habitaciones que permita reactivar a la mayor cantidad de empleados. Yo pienso que habrá que, obviamente, prepararse para esa eventualidad, habrá que aplicar creatividad. Hay mucha comunicación entre las autoridades, mucha comunicación con las centrales sindicales. El sector turístico es un sector que está en las estructuras mayores a nivel de pacto colectivo con la mayoría de esos colaboradores. Entonces, nosotros, la idea nuestra es trabajar duramente para lograr un proceso de reactivación en la mayor medida posible, esperando la temporada alta. De hecho, tenemos el lanzamiento de un programa de capacitación con respecto a los nuevos protocolos a través del Infotep, que se lanza esta semana, con un número importantísimo de colaboradores que van a ser capacitados en todo lo que tiene que ver con el protocolo, con la higiene en el trabajo y con la higiene en casa. Y la nueva forma de tratar al cliente, porque el dominicano es un servidor o un colaborador cariñoso y cercano, y esta nueva dinámica, ese cariño hay que transmitirlo de forma diferente. O sea que tiene que haber también un proceso de inmersión en cómo atender al cliente con distanciamiento, pero que siga recibiendo el calor que caracteriza a nuestros colaboradores al dar el servicio. Andrés, de los miembros importantes de Azonadores, hay algunos ya que están en vías con este tema de la alianza pública-privada con Pedernales. Lo que sí, algunos han sido invitados a conversaciones, porque de lo que se trata, de la información que nosotros tenemos, superficial en el sentido de que hemos recibido una presentación. Se trata de la incorporación de un fideicomiso y a través del fideicomiso sea el vehículo de inversión del sector privado y del sector público. Un poco todo el tema de las infraestructuras en adición a la capacidad de desarrollar propiedades con destino turístico. Hay una combinación de las infraestructuras y las propiedades que van a dar servicio o sostener ese destino o polo turístico. Pero es un esquema de fideicomiso. Es alianza público-privada en la medida en que la inversión va a ser pública y privada y las normas de juego va a ser sobre esa base, pero el vehículo de inversión va a ser probablemente un fideicomiso. Lo que yo no tengo claro es si va a ser un gran fideicomiso para todo o un fideicomiso para cada actividad. Eso no lo tengo claro.
por lo menos en la presentación preliminar que nosotros recibimos, eso como que no llegamos a esa pregunta, Ramón, realmente. Pero creo que es algo que se está conversando y se va construyendo. Yo pienso que Pedernales es la gran oportunidad de hacerlo bien. Es un polo turístico que hay que cuidar, tiene fauna y flora endémica en muchos lugares, no solo en Bahía de las Águilas. El programa de incorporarlo de manera sostenible es estratégico y la capacidad de explotar el polo, de programarlo y prepararlo para tener contemplado todo el tema de la infraestructura, dónde vivirá la gente, cómo debe de interactuar, el programa de formación de los colaboradores que van a ver en todas los negocios que se van a generar allá, el servicio eléctrico, el tratamiento de aguas negras, todo se puede hacer bien planificado, con tiempo y aprender de los errores que han ocurrido en otros polos. Andrés, ¿ustedes sienten como asociación de hoteles y restaurantes que hay una sincronía en lo que son las necesidades, la visión del sector turístico en la República Dominicana con lo que son esas mismas necesidades y visión que tiene este nuevo gobierno? ¿Existe esa sincronización de objetivos? Bueno, yo lo que puedo decir es que nosotros tenemos mucha comunicación con las autoridades en todos los niveles. O sea, cerrando esta entrevista con ustedes, yo estaré entrando a un Zoom con la Dirección General de Impuestos Internos, con la Oficina de Grandes Contribuyentes, trabajando en la implementación de las medidas económicas que tienen que ver con esa parte. Nosotros ayer tuvimos una reunión con el presidente en el previo a la entrega de los premios del Punta Cana Corales Championship, que aprovecho para felicitar al Grupo Punta Cana en ese magno evento que lo vio 154 millones de personas en la cadena NBC en prime time en Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, y es el primer evento que se hace con semipúblico y fuera de los Estados Unidos de la PGA. O sea que fue una actividad extraordinaria y tuvimos tiempo de compartir previo con el presidente y el ministro de Turismo y algunos propietarios, y siempre revisando la agenda, colocando la agenda. Hoy a las 10 de la mañana estaremos anunciando ya los detalles del programa de estímulo al turismo interno, y así en la semana tendremos otras actividades. Con los restaurantes, la semana pasada el presidente se reunió con la Asociación de Restaurantes y Azonadores, discutiendo las preocupaciones que tiene el sector, el tema de la financiación de un sector que es considerado de alto riesgo, de cómo ayudarlos a ellos a colocarse. El tema de la extensión de las 2 horas del toque de queda, mucho tiene que ver con ese sector, que solo con haber incorporado 2 horas al toque de queda se activaron 11,000 empleos, porque se incorporó un segundo turno dentro de la industria de la restauración, por lo menos en mi sector. Y mucho tiene que ver, hay mucha comunicación, agendas compartidas, y es lo que puedo decir. Nosotros estamos muy agradecidos de tener funcionarios que nos están escuchando y que estamos trabajando muy de cerca, muy de la mano, encabezado por el ministro de Turismo, que nos incorporó y nos invitó. Nosotros somos parte del gabinete turístico, que originalmente no ese era el plan, y el presidente nos invitó a participar, y el director ejecutivo del gabinete, que es el ministro de Turismo, nos invitó también, y ahí estamos debatiendo las ideas y los planes que se tienen para recuperar lo más rápido posible el sector y fundamentalmente el círculo virtuoso que genera el sector, porque nosotros consumimos en nuestra economía muchísimos rubros que son importantes en el mundo de la mediana empresa, que son la mayoría de los suplidores de la industria. Andrés, pero también hay otras aristas del sector, porque tú hablaste con la DGI. Yo quiero que nos explique un tanto cuál es el tratamiento impositivo que están recibiendo, si se sigue postergando la parte del adelanto. Y entonces, en el caso del tema financiero, porque obviamente los hoteles se construyen con financiamiento, y la banca dominicana ha respondido en los últimos años colocando millones de dólares en financiamiento a los hoteles. Al inicio de la pandemia hubo resoluciones de la Junta Monetaria que trataron de flexibilizar el reglamento de evaluación de activos para que los deudores atrasados no fuesen, su calificación fuese reducida. Todo eso ha continuado, es decir, no hay estrés financiero e impositivo en el sector.
Bueno, estamos en un momento muy complejo, muy difícil, Ramón. De hecho, continuando con el ánimo del tema de la comunicación, a las 12 del día igual nos estará recibiendo el superintendente de banco, el licenciado Alejandro Fernández, también precisamente hablar sobre esos temas y los sectores y la visión de los reglamentos, el tema de aprovisionamiento y ese tipo de cosas. Son temas que continúan sobre la mesa. Yo creo que han hecho un esfuerzo importante en la sostenibilidad, en la capacidad económica que tengan las estructuras hoteleras y la capacidad económica que tengan en su proceso de reactivación, porque para reactivar monstruos como esto de 8.000, 7.000, 5.000, 4.000 habitaciones se necesita capital de trabajo y tú eso lo conoces muy bien, entonces se trata un poco de eso también. Pero sí, continúan muchas de las medidas económicas, el Banco Central continúa aplicando medidas y se tendrán que aplicar más. Yo pienso que habrá mucha creatividad también, creo que habrá mucha modificación de composiciones accionarias, de operaciones creativas en el mundo financiero abierto, de la incorporación de fondos de inversión, revalorización, sale and leaseback, o sea, yo creo que habrá mucha creatividad dentro del sector para garantizar su sostenibilidad, porque son grandes inversiones que se tienen aquí y no hace sentido que se pierdan. Sin embargo, Andrés, en medio de este panorama de tantas dificultades económicas, el sector turismo sigue siendo motivo de noticia, de esperanza y hasta de inversión. Hemos visto lo que tú mencionabas anteriormente con lo que está por ocurrir en Miches y las construcciones, el potencial que tiene Pedernales y las promesas que ha hecho el presidente de la República, la construcción de la autovía del Ámbar para Puerto Plata y también otro aeropuerto en el este. Con este tema, con el aeropuerto del este, del nuevo, en Punta Cana, ¿ustedes piensan que añade valor al turismo a la República Dominicana que es necesario? No, en Azonador, en su junta de directores, ese tema no ha sido debatido realmente. O sea que todavía no tenemos una posición con respecto a eso. Andrés Marrancini, te agradecemos muchísimo. ¿Sí? Dime, Jacqueline. Sí, Andrés, con lo del Puerto Plata, sí, lo de la autovía del Ámbar. Uh-huh. Y esas futuras inversiones, ahí sí ¿ustedes tienen alguna posición? Sí, no, la autovía del Ámbar coloca 20 y tantos minutos Santiago de Puerto Plata, entonces incorporaría para un destino 2 aeropuertos internacionales en distancia prudente de tiempo, y aparte de eso hay un desarrollo increíble en la zona norte de segunda casa para Santiago y el Cibao completo, que de repente activaría de nuevo ese cliente natural del norte. En adición a eso, coloca a Santiago como una urbe de visita. Puerto Plata tiene grandes cosas que vienen, o sea, ya viene un segundo puerto de crucero. Obviamente la industria de cruceros es algo que está por ver su evolución, pero creo que terminará ya activando. O sea, hay cruceros que hay un vuelo de avión, para que sepan lo que es la creatividad y el deseo de la gente de viajar. Hay un vuelo que se está vendiendo en Asia que solo despega y regresa al mismo sitio y la gente lo está comprando. Vuela 3 horas y regresa exactamente de donde salió. O sea que la gente tiene deseo de viajar. Muy bueno eso. Claro que sí. Andrés, te agradecemos en todo lo que vale tu participación. Sabemos de tu agenda apretadísima y uno no solamente le resta felicitarlos y implorar al Altísimo que se recupere ese sector, porque eso es clave. La recuperación económica dominicana depende en gran medida de lo que pase en el sector turismo. Muchas gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Un minuto, ¿no? ¿Cómo no? Hasta 2 o 3. Quería decir algo con respecto al videíto que pasaron al final de la propiedad que evidentemente había violado los protocolos que están establecidos. Eso es lamentable, criticable. No es la posición de ninguno de nuestros miembros y refleja muy mal en un gran esfuerzo que está haciendo el sector. Las autoridades se comunicaron con la propiedad,
y tomarán las medidas del lugar, pero ni Azonadores ni nadie en el sector apoya esa violación flagrante al protocolo y no es el reflejo de lo que está ocurriendo en todas las propiedades que están respetando, y es un gran esfuerzo que hemos hecho de operar a un costo altísimo con la incorporación de todos estos protocolos. O sea que nosotros evidentemente que no estamos muy de acuerdo con eso que se vislumbra dentro de una propiedad en República Dominicana, y no es el reflejo de lo que está ocurriendo en las demás propiedades. En el destino es lamentable y refleja muy mal en este gran esfuerzo que estamos haciendo todos. Totalmente de acuerdo, eso hace daño a los esfuerzos. De nuevo, muchas gracias, Andrés Marancini, por tu participación. Nos vamos, amables comerciales, a una breve pausa. Volvemos con la recta final del Telematutino 11.